Proverbios capítulo 6. Vamos a ver esos 2-3 versículos que los hemos mencionado mucho, o los mencionamos mucho, o hemos estado mencionándolos mucho a través de estas semanas, porque hemos estado viendo, oyendo o haciendo lo que el Señor nos habló al principio, ¿verdad? Que tengamos cuidado en lo que hablamos, pero que también creamos y hablemos y declaremos y soltemos la palabra. Usemos la palabra, oremos creyendo, como el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Dijo: todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibirás. Todo. Si usted ora, si usted habla y ora diciendo, porque en verdad hablar es orar, por decirlo de esta manera. Entonces, si usted habla que le va a ir mal, pues le va a ir mal. Solo por eso tenga cuidado qué es lo que usted y yo hablamos. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, a través de la palabra Jeremías, capítulo 1, versículo 5 en adelante, que Dios le dice a Jeremías: ¿sabes qué? No digas que eres un niño. En otras palabras, tú vas a hablar lo que yo te diga. En otras palabras, ten cuidado, porque he puesto palabras en tu boca para arrancar, para derribar, para destruir, pero también para plantar, para edificar, para levantar. Y hemos estado viendo cómo le dice en el versículo 12, ¿qué ves, Jeremías? Y le dice: pues una vara de almendro. Y dice: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y mirábamos en Romanos 4:17, que dice la palabra que Dios es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Así que vamos a continuar ahí y veamos ahora aquí Proverbios capítulo 6. Lo hemos mencionado, pero a lo mejor no lo había visto usted, no lo había leído. A lo mejor ya se lo sabe, pero no lo ha leído. Pero mire lo que dice Proverbios capítulo 6, primeros 2 versículos. Dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Pero bueno, enfoquémonos. Note cómo dice: si has empeñado tu palabra a un extraño. Porque cuando nosotros soltamos la palabra, hermano, tenemos que saber que algo va a suceder. O sea, nosotros mismos nos atamos. Y de acuerdo aquí a la palabra dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. O sea, como a través de la palabra. O sea, dice que si has empeñado, si has dicho algo. Y mirábamos en Eclesiastés, creo que era, mirábamos cómo es que dice la palabra que nosotros mismos, ¿cómo le diré? Pues en sí nosotros mismos nos encarcelamos, hermano. Nosotros mismos podemos amarrarnos pues muchas veces nuestras confesiones es: no, pues no puedo. O nunca la voy a hacer, o nunca voy a salir de esto, o las cosas nunca van a cambiar, o no va a suceder, o es imposible, etcétera. Todas esas cosas lo que vienen a causar en nuestras vidas es que nosotros mismos nos estemos atando. Acuérdense, Jesús dijo: por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Entonces, quiero enseñarles 2 ejemplos con la palabra y nos vamos del poder que hay en nuestra boca. Yo sé que ya hemos visto muchos. Usted dirá: hermano, ya vimos varios, pero quiero enseñarle otros 2. Nomás quería que mirara eso. Y déjeselo leer otra vez. Dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu labio. Y me llama la atención, ¿verdad? Porque dice: si has empeñado tu palabra a un extraño. Está como las casas de empeño, ¿no? ¿Verdad? A veces uno iba y empeñaba el anillo, empeñaba esto, empeñaba lo que fuera, la herramienta. Están las casas de empeño y ellos iban y la dejaban ahí, y hasta que pagaran, pues pueden recogerla
o sea, para atrás, ¿no? Pueden pues ser restaurados, lo que hayan empeñado. Entonces note que está en el poder de alguien más. Entonces, y note que aquí dice, si has empeñado tu palabra a un extraño, o sea, cuando soltamos nuestras palabras, hermano, nosotros mismos, haz de cuenta que estamos empeñándonos nosotros mismos. Bueno, depende qué es lo que estamos soltando, qué es lo que estamos hablando. Y si vamos para acá al libro de Números, en el libro de Números, hace un tiempo atrás estuvimos viendo aquí, en el libro de Números capítulo 13, ¿recuerdan? Cuando viene Moisés y le dice, o Dios le dice a Moisés, que envíe a 12 príncipes, ¿sí? A 12 príncipes o 12 principales de las familias. En Números capítulo 13, vamos a ver entre el capítulo 13 y 14, nomás rapidito, no vamos a ver todos los versículos, nomás unos cuantos. Entonces, dice aquí en el versículo primero, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver, hermano, la palabra de las autoridades. Cuando está hablando de un príncipe, está hablando de una cabeza, por decir así. Está hablando del jefe, está hablando del que está en autoridad. Y note cómo los antiguos, o cómo, pues sí, los antiguos, hermano, ellos creían, o en la palabra vemos los siervos de Dios, o el pueblo de Dios, que ellos creían la palabra que se hablaba, la palabra que se soltaba, pero así como la creían, tenían el cuidado para hablar. Bueno, unos porque otros no tenían el cuidado, pero otros tenían, hermano, o creían lo que se soltaba, que hacían algo al respecto, y ahorita lo vamos a mirar. Entonces note que dice que cada uno de los príncipes entre ellos iban a ser enviados. En otras palabras, Dios le dijo a Moisés, envía 12 príncipes. En otras palabras, ¿sí? Cada uno príncipe entre ellos. Dice, y Moisés les envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces los envía a reconocer la tierra. Entonces en el versículo 17, mire cómo dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subir al monte y observar la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas, son fortificadas, o cómo es el terreno, si es fértil, es estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos, dice, y tomar del fruto del país, dice, y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaí, Talmí, hijos de Anac. Dice, Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Pero bueno, veamos 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, dice, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek, dice, Amalek habita en Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés
Dice, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a dar el reporte, empezaron a hablar y empezaron a ver las cosas como imposibles. Sí, en el versículo 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Sí? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, note el reporte, note lo que ellos están hablando. Y estamos hablando, Proverbios, mirábamos que dice, te has enlazado con las palabras de tu boca, ¿sí? Sí, quedamos presos en los dichos de nuestros labios. Entonces, note que ellos están diciendo, a nuestro parecer, dice, pues éramos nosotros como langostas, como chapulines. Así les parecíamos a ellos. Pero note la reacción de Caleb y Josué, porque Josué andaba también. Dice que ellos hicieron callar al pueblo delante de Moisés en el versículo 30 y le dijeron, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y es interesante porque 10 hablaban negativamente y 2 solamente positivo. ¿Sí? Nomás Josué y Caleb miraban lo bueno y hablaban diferente a como hablaban los otros 10 de los, y lo interesante que eran príncipes, o sea que eran autoridades. Entonces yo creo que nosotros somos ya sea padre de familia o mamá de la familia en el hogar. Entonces usted y yo somos personas que tenemos autoridad. Somos personas que tenemos autoridad y tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que sale de nuestras bocas. Póngale que nuestros hijos también tienen que tener cuidado de lo que hablan, pero nosotros como autoridad, o sea, como padres, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, en otras palabras, ellos pueden hablar, no digo que hablen lo que sea, pero vamos a decir que ellos hablen como quieran, por decirlo así, pero y usted no está permitido, porque yo y usted somos autoridad, y lo que nosotros hablemos, hermano, va a suceder algo. ¿Por qué? Porque tenemos la autoridad, hermano, aquí como dice la palabra, que eran príncipes los que Dios mandó a reconocer la tierra. Entonces, si seguimos viendo en el capítulo 14, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Fíjese lo que empezaron a hablar. Entonces, una de las cosas también que debemos de ver, que en Romanos capítulo 12 dice que nosotros tenemos que no conformarnos a este siglo, sino transformar nuestro entendimiento, o sea, por la palabra de Dios. Por ejemplo, ahorita usted ve las noticias y que el virus, y después empiezan, y hasta el virus en Texas también, y anda aquí en San Antonio, y que el virus, y que o sea, en otras palabras, nosotros muchas veces, el pueblo de Dios, que deberíamos de hablar diferente, pensar diferente, pensamos igual que aquellos que ni siquiera conocen a Dios. O sea, en otras palabras, temerosos, hermanos, estén los aquellos que no conocen de Dios, pero los que confiamos en Dios, ¿por qué habríamos de tener miedo? Acuérdese que dice la palabra que lo que nosotros tememos, eso acontece. Entonces el enemigo usa esas cosas de las noticias para nosotros estar ahí todos asustados y paniqueados. ¿Te imaginas? No voy a ir a la iglesia mejor porque no sea que alguien traiga el coronavirus, güey, o el virus como se llama. Sí, el coronavirus. Dice, se quejaron contra Moisés y contra Aarón, pero por eso les digo, tenemos que renovar. La Biblia por eso nos habla que renovemos nuestra mente. ¿Para qué? Para pensar diferente. Cuando nosotros renovamos la mente, las palabras van a ser diferentes. Lo que salga de su boca, de su corazón, va a ser diferente. ¿Por qué seguimos hablando? Vamos a decir cosas que no debemos. Por ejemplo, vamos a decir, ¿por qué somos tan negativos? Bueno, no ustedes ni yo, pero otros que no vinieron. Sí, porque a veces somos muy negativos.
Hermano, porque no meditamos la palabra, no hemos renovado nuestro entendimiento, no hemos renovado nuestra mente y pensamos como los demás. Pensamos, hermano, y hablamos como que si Cristo no estuviera en nuestras vidas. Sí, pensamos y hablamos como que si Cristo no está con nosotros, como que si Él no dijo que ninguna arma forjada prosperaría en contra de nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y renovar nuestra mente con la palabra de Dios para poder empezar a hablar. Acuérdense, por eso Dios le dijo a Jeremías, ¿sabes qué? Tú vas a hablar lo que yo te diga. ¿Sabes qué? Porque Él decía que soy un niño. Soy un niño. Y dijo, ¿cómo? No digas que eres un niño. Todo a lo que yo te envíe vas a ir y vas a hablar lo que yo te diga. Sí, entonces Dios por eso le enseña, bien has visto, Jeremías, que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Pero por qué? Es por eso la importancia de renovar nuestro entendimiento. El pueblo se empezó a quejar contra Moisés, contra Aarón. ¿Por qué? Porque los otros 10, podemos decir, que fueron a reconocer la tierra, los otros 10 espías empezaron a hablar y dijeron, no, pues la tierra está bien, nomás que esa tierra es tierra que se traga a los moradores, no vayas para allá porque ahí se tragan a los que van. ¿Sí me entiende? Entonces, fíjese de la manera que ellos empezaron a hablar. O sea, aquellos 10 empezaron a envenenar a todo el pueblo. El pueblo se empieza a quejar y se levantan quejándose contra Moisés y contra Aarón. Dice el versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Note que ellos empiezan a hablar cosas que ni siquiera habían sucedido todavía. Pero ¿sabe qué? Y usted ya sé que ya sabe, le sucedieron. ¿Lo qué? Lo que hablaron. O sea que del producto de sus labios se llenó su vientre. En otras palabras, comieron lo que ellos soltaron. De versículo 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Sí? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud, de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Fíjese la confesión de ellos. Sí, nosotros los comeremos como pan. Aquellos estaban diciendo, a nuestro parecer somos unas langostas, o sea, a nuestro parecer somos unas chapulines delante de esos gigantones, de esos grandototes. Pero note que ellos los miraban como unos panes grandes, no como unas conchas chiquitas, unas conchas grandes. Sí, dice, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, dice, no les temáis. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a soltar la palabra, porque aquellos ya habían sembrado de que se los iban a comer vivos o que eran chapulines delante de ellos. Entonces sigue diciendo ahí en el versículo 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Note porque Dios se enojó, ¿sí? Se enojó porque el pueblo empezó a murmurar, pues se enojaron, ¿sí? Entonces Dios dijo, ¿hasta cuándo este pueblo me ha de irritar? O sea, me han de hacer de enojar. Digo, ¿sabes qué? Yo ahorita los destruyo a todos, Moisés, y te voy a poner un pueblo más grande. En otras palabras, te voy a poner un pueblo que piense diferente de sí mismo. Sí, como dice Proverbios 23:7, dice que tal es nuestro pensamiento, tal somos nosotros. O sea, de la manera que usted piense de usted así va a ser. Si usted piensa que es un derrotado, usted va a ser un derrotado.
Si usted piensa que es un victorioso, usted es un victorioso. Es de acuerdo, como dice Proverbios 23:7. Dice de tal, o sea, tal pensamiento, tal es la persona, en otras palabras. Por eso le digo, es importantísimo que renovemos nuestro entendimiento, nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Por eso dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Es a través, hermano, de cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sí? Es nuestra manera de pensar. Versículo 20, entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Note que Dios dijo, en otras palabras, así como ellos han hablado, así les va a suceder. En el versículo 26 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Oiga, porque muchas veces nosotros podemos decir, Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, pero no, hermano, o sea que nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Señor, tú eres mi pastor y contigo nada me faltará, tú eres mi fortaleza, tú eres mi proveedor. Pero el pueblo empezó a murmurar, empezó a quejarse, y en sí acá Moisés intercedió por ellos, porque Dios le dijo, ¿sabes qué? Ahorita los extermino a todos de una vez y te doy un pueblo diferente. Pero Moisés empezó a interceder por ellos y Dios los perdonó, pero dijo, pero no van a entrar. Digo, los perdono, pero no van a entrar, ¿sí? Y entonces, por eso dice aquí el versículo 28, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Note, lo que tú hablaste, eso va a ser. Así como tú dijiste, así va a ser. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste, oiga esto, pero vuestros niños, de los cuales dijiste que se irían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, pero Dios espera que nuestra manera de hablar sea diferente. En el versículo 34 dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. Note por qué, porque ellos empezaron a soltar la palabra. ¿Qué contraste con lo que José declaró cuando él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a morir, pero Dios los va a visitar. ¿Y sabes qué? Y los va a introducir a la tierra que juró a nuestros padres. ¿Y saben qué? Aún mis huesos también se van a salir de aquí. Pero note, y ellos, el pueblo de Israel aquí está diciendo, ¿sabes qué? No, dice, vamos a caer a espada, las mujeres, o sea, todos empezaron a soltar la palabra. Entonces Dios dijo, oh sí, así como hablaron, así va a suceder. En otras palabras, soltaste la palabra, te ataste a ti mismo. Entonces, en lo que está de nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado qué es lo que hablamos, qué es lo que soltamos, qué es lo que oramos, porque en sí Jesús dijo, todo lo que pidieres orando, creer que lo recibiréis. Y cuánta gente no ora, y gracias a Dios por su misericordia,
que muchas veces la gente ora cuando está sufriendo, está atravesando algo y dice, quisiera morirme, Señor, mejor. Y Dios ha tenido misericordia, porque si no, ¿sí? Quisiera morirme, ¿qué tal si ahí, pum, órale? No, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Quiero enseñarle un ejemplo más y nos vamos. En segundo libro de Samuel, esto está muy interesante. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Ya lo tiene, segundo de Samuel, capítulo 5. Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Y en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces, note que aquí el rey David se sienta ya a reinar, ¿sí? Y como siempre se levanta el enemigo. Fíjense lo que sucede en el versículo 6. Dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá. Dice, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir a David que no podía entrar acá, ¿sí? Es lo que le estaban diciendo. Pero dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Edificó alrededor desde Milo hacia adentro, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Pero note esto, el rey David entra, sí, va con sus hombres, con los valientes de David, y dice que cuando vienen contra los jebuseos, dice que empezaron a maldecir a David. Sí, empezaron a maldecir a David y le dijeron, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, David? Tú no entrarás acá, porque si se te ocurre entrar aquí, dijo, ¿sabes qué? Aún los ciegos y los cojos te van a echar. En otras palabras, no necesitamos tanto para ti. Aún los ciegos y los cojos te van a derrotar. Y note lo que David hizo. Uno dijera, pues pobrecito, está cojo, pobrecito, está ciego. Pero David reconocía el poder de las palabras, ¿sí? Él reconocía el poder de las palabras. Dijo, sí, los ciegos, o sea, de los jebuseos, los ciegos y los cojos me van a echar acá. ¿Sabes qué? Le dijo a los hombres, ¿sabes qué? Vamos a entrar y órale, sobre. Y ¿sabes qué? Todos los cojos y los ciegos, mátenlos. Pues uno pudiera decir, ay, pero qué malo. ¿Cuál qué malo? Porque ellos le soltaron una palabra. Entonces yo por eso le decía que los antiguos o los siervos de Dios creían en las confesiones de la palabra, creían cuando se soltaba una palabra y ellos la tomaban, vivían y caminaban con ella. Entonces David sabía que le habían soltado una maldición. Le dijeron, cuando entres acá, ¿sabes qué? Los cojos te van a derrotar, los ciegos. Y dijo, ¿sabes qué? Vamos sobre ellos. Y tristemente nosotros muchas veces no creemos en las palabras que se sueltan. O sea, esto es para que veamos, hermano, el poder que hay en las confesiones.
Sí, en el poder que hay en las confesiones. Sí, ahora imagínese, hermano, cuando usted anda en el carro, cuando va manejando, imagínese, muchas veces te pitan o lo que sea, ¿quién sabe qué te dirían? ¿Quién sabe qué me dirían? Entonces nosotros debemos de tener cuidado porque el enemigo usa a la gente en su ignorancia para soltar maldiciones. Sí, entonces, pero yo lo que voy, hermano, no es para que usted pues tenga temor, no, de ninguna manera, pero es para que usted ore en contra de toda obra y acechanza del diablo. Por eso uno ora como ora. ¿Sabes qué? Quebranto toda mentira del diablo, quebranto todo chisme, quebranto toda envidia, todo celo, aún de pensamientos en el nombre de Jesús. O sea, soltar la palabra, hermano, en su trabajo. ¿Cuántos no le envidiarán su trabajo? Sí, y especialmente si a usted le pagan más o le dan más oportunidad de trabajo, etcétera. ¿Sabes qué? No vengan ustedes, nomás va a venir ellos dos o ellos tres. Ustedes se pueden quedar y todos enojados ahí. No, pues ¿qué se cree este? O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Note cómo, pues a través de la palabra vemos cómo estos hombres hacían cosas fuertes, ¿sí? Tomaban decisiones fuertes porque sabían que había un poder cuando se soltaban las palabras. Le dijeron, ¿sabes qué? David, tú no vas a entrar acá porque si entras para acá, aún los ciegos y los cojos te van a echar, te van a matar, te van a destruir. Y dijo David, oh sí, pues para quitarme todo eso y que no me echen, ¿sabes qué? Vamos sobre los ciegos, vamos sobre los cojos primero. O sea, esto es para que nosotros, hermanos, creamos lo que estamos orando. Tal vez no lo estamos viendo todavía, tal vez lo que hemos estado orando no se ha manifestado todavía, pero usted no sabe a qué hora se va a manifestar. Usted y yo tenemos que seguir perseverando, seguir creyendo como nuestro Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. No diga, no hombre, no funciona, no hombre, no es cierto, porque entonces ya he hecho a perder lo que estuvo orando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. A mí se me hace algo muy tremendo eso, hermano, que le dicen a David eso y David, hermano, se aseguró. Dijo, ¿sabes qué? Cancelo esas palabras. ¿De qué manera? Dijo, ¿sabes qué? Mátame a todos los ciegos y los cojos. Pobrecitos, ¿cuál pobrecito? Después me van a derrotar. ¿Por qué? Porque se soltó la palabra. ¿Y se acuerda cuando Goliat se levantó? También se levantó en contra de él y le dijo, ¿sabes qué crees que soy? ¿Que soy perro? ¿Qué? Para que venga con piedras y palos. Y dice que empezó a maldecir a David por sus dioses. Sí, o sea, note, le empezó a soltar maldición. Sí, porque soltó la maldición y luego para que se manifestara en lo natural, pero primero fue en lo espiritual. Pero por eso David también le peleó para atrás en lo espiritual, porque le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Primero le soltó el nombre de Jehová y luego le soltó la piedra y ¡pum! Pero lo derrotó primeramente en lo espiritual y luego se manifestó en lo natural. Entonces sigamos creyendo, sigamos confiando, sigamos soltando la palabra, sigamos creyendo, aunque el diablo venga y dice, no está pasando nada, no va a pasar nada, o aunque usted pareciera, a su parecer, que las cosas se ponen como que peor, usted siga creyendo, usted siga confiando en Dios. Recuerde que dice la palabra que la visión o la palabra de Dios no tarda, sino que va a llegar su momento. ¿Sí? Lo que Dios ha dicho lo va a hacer. Lo que usted ha orado, crea lo que lo va a recibir, como lo dijo el Señor Jesucristo. Todo lo que pidieren orando, crean que lo van a recibir. Entonces, tengamos cuidado, como Proverbios 6:2 dice, podemos enlazarnos, podemos atarnos, podemos amarrarnos con nuestras palabras, pero también podemos desatarnos. Entonces, usted mismo ore. Si usted siente algo, lo que sea, siente alguna opresión, se siente mal, Padre, me desato en el nombre de Jesús de cualquier opresión, me desato de cualquier dolencia en el nombre de Jesús, suelto la palabra en el nombre de Jesús. Pero tenemos que creer la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche.
Gracias te damos por este tiempo, Señor, en tu palabra también. Gracias porque tú vienes a recordarnos el poder que hay en nuestras palabras. Señor, qué cosa tan más poderosa que David, Señor. David mandó que se matase a todos los cojos, a todos los ciegos, por esa palabra que se había soltado sobre él, que lo sacarían de la ciudad. Pero Padre, ayúdanos a tu pueblo, Señor, a ver la importancia, Señor, lo importante que es de nuestras confesiones, lo que hablamos, lo que oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hemos estado viendo que las palabras no se las lleva el viento, Padre. Las palabras traen efecto, Señor, a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Tú dijiste, Señor Jesucristo, que las palabras que tú habías hablado eran espíritu y vida. Señor, las palabras que hablamos son espíritu y vida. Quiere decir que las soltamos, no las vemos, pero de repente vamos a ver que se va a hacer vida aquello que se habló, Señor. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos con tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, tener una mentalidad conforme, Señor, a tu palabra. Señor, aquellos espías, aquellos 10 espías dijeron que ellos iban a ser pan comido, que ellos iban a ser como chapulines, como langosta delante de aquellos hombres, pero Josué y Caleb, que tenían la mentalidad diferente, Señor, miraban las cosas diferentes, Señor, ellos pudieron decir que ellos los derrotarían, Señor, porque, Señor, sabían el poder que había, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Señor, ayúdanos a tu pueblo, Señor, cada día, Señor, y aún si soltáramos una palabra, Señor, negativa, una palabra de maldición, Señor, que tu Espíritu Santo rápido nos corrija, tu Espíritu Santo rápido, Señor, levante una bandera y podamos cancelar esa palabra, Señor, que hemos hablado aún sobre nuestras vidas o sobre nuestras familias o sobre las circunstancias que estemos confrontando en ese momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, gracias en esta noche. Señor, grabe en la tabla de nuestro corazón, Señor, estos versículos de su palabra, Señor. Padre, lo que esto sucedió, Padre, ayúdanos a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret, y sobre todas las cosas, Señor, a creer que lo que oramos lo vamos a recibir para la gloria de tu nombre, que aunque pareciera que nada sucede, Dios, que podamos creer, Señor, que va a suceder, porque tú eres el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen, en el nombre de Jesús.